Buenas tardes a todos. Empieza ahora el último seminario de esta temporada de los seminarios Entre Tiempos. Y como saben, es una serie de seminarios que hacemos entre congresos con la idea de mantener activa la actividad propia de los congresos, del Encuentro Internacional de Investigación en Cuidados, pero también en este caso, del Congreso Iberoamericano de Investigación Cualitativa en Salud. Esta edición tenemos varios ponentes con nosotros. Esperemos que sea una tarde dinámica. Este seminario será grabado y por tanto podremos escucharlo con posterioridad. Y esperemos que este diálogo que se va a establecer con todos nos anime a participar y a inscribirnos. Aquellos que no estemos inscritos o que no estén inscritos y que les apetezca, saben que podemos seguir conversando sobre estos temas en el 10º Congreso Iberoamericano de Salud Pública y el 27º Encuentro de Investigación Internacional de Investigación en Cuidados, que tendrá lugar en Valladolid del 15 al 17 de noviembre de este año. Sin duda será un placer verles a todos si les apetece compartir ese tiempo con nosotros. Diré unas reglas básicas porque la profesora Denise Gastaldo de la Universidad de Toronto, la doctora Denise Gastaldo, que es además la presidenta del 10º Congreso Iberoamericano de Salud Pública, la presidenta del comité científico, va a ser quien haga la presentación de los 3 panelistas y a ella le corresponde, por tanto, presentarles. Algunas cuestiones puramente de orden. Les pediría a todos que por favor mantengan los micros cerrados durante toda la intervención, excepto, claro, aquí los ponentes, que son los que intervienen, y que empiecen a formular cualquier pregunta, comentario. Pueden hacerlo a través del chat. Aunque al final, si tenemos tiempo, que esperamos que sí, podemos hacer un turno de palabras de viva voz. Pero si mientras tanto vamos apuntando cualquier comentario que se nos ocurra en el chat, siempre va a ser muchísimo más interesante, ¿no? Más fácil de organizar. Yo, sin más, creo, le dejo la palabra a la doctora Denise Gastaldo para que haga las presentaciones, y quedo aquí a la espera de las conversaciones que quieran mantener en el chat. Gracias, Azucena. Yo quiero dar las bienvenidas a los 3 compañeros de diferentes universidades de México y agradecerles por haber aceptado esta invitación. Este seminario pasa por el lema del 10º Congreso Iberoamericano de Investigación Cualitativa en Salud, que es repensar la investigación en salud, inequidad, resistencia y saberes transformadores. Como Connie y Alejandro han escrito un capítulo del libro que se llama Investigación Cualitativa Sanadora, en el libro Por los Caminos de la Investigación Cualitativa, Exploraciones Narrativas y Reflexiones en el Ámbito de la Salud, decidimos nombrar ese seminario Entre Tiempos, Investigación Cualitativa Sanadora en la Construcción de Resistencias y Saberes Transformadores. El argumento que ellos proponen en su capítulo es que lo sanador de la investigación cualitativa tiene que ver con la capacidad de la investigación cualitativa crítica para, y aquí estoy haciendo una citación de Connie, incidir en la inequidad a partir de los saberes y procesos de emancipación, justiciabilidad y exigibilidad de las personas y los grupos sociales que viven en condiciones de exclusión social. En un trabajo que pretende ser emancipador, no nos precede una metodología, lo que nos precede es una epistemología, un compromiso y una experiencia investigativa. Es decir, con las 3 presentaciones nosotros veremos que los ponentes nos dan ejemplos de cómo la metodología es inexorablemente conectada a la epistemología, la axiología y la posicionalidad de los o de las investigadoras. Y ahora paso a mencionar de manera muy breve, porque los currículums son enormes, son larguísimos, los 3 profesores invitados. La profesora Angélica Rodríguez Abad es doctora en Ciencias Sociales, profesora de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, en México,
en la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano. Él estudia género e inequidad social. Desde 2010 se centra en temas como las maternidades monoparentales, las paternidades y más recientemente en la vejez masculina. Por ende, se ha tenido que indagar metodologías sensibles que permiten dialogar y preguntar cómo compartir con los hombres y las mujeres con quien trabaja sus trayectorias de vida, de migración, de salud, para entender cómo experimentan cuidados y descuidos en la vida personal en un contexto de precariedad, discriminación y desigualdad. El profesor Alejandro Cerda trabaja en la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, México, y es doctor en antropología social. Es autor de inúmeros libros, son tantos que no puedo mencionarlos todos, he elegido 3 o 4 para dar un poco de un poco de idea de la potencia de la investigación que ha desarrollado Alejandro en los últimos años. Escribe, entre ellos, Reconocer las diferencias para construir equidad, un libro amarillo para la accesibilidad universitaria de 2022, Acompañando a los inmigrantes en su derecho a la salud, de 2020, Mirar las fronteras desde el sur, Imaginando zapatismo, multiculturalidad y autonomía indígena en Chiapas desde un municipio autónomo, y Promoción de la salud y poder, reformulaciones desde el cuerpo, territorio y la exigibilidad de derechos, en el cual es coautor con Connie Chapela. La profesora Connie Chapela, profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, es médica y doctora en filosofía. Ella desarrolla en México, también en Iberoamérica, la idea emancipadora de la promoción de la salud, que está ligada a la idea de investigación crítica, cualitativa crítica. Es autora de inúmeras publicaciones, entre ellas Beyond Research with People, Research Instruments in the Hands of People. A Didáscalos Approach to Emancipatory Health Promotion. Andar un camino juntos, acompañamiento en la formación de investigadores cualitativos críticos, para qué y para quién las ciencias biológicas y de la salud, por qué necesitamos investigación cualitativa en el campo de las ciencias sociales, enseñanzas de la pandemia y formación en investigación cualitativa crítica en el campo de la salud, abriendo caminos en Latinoamérica, entre otros, porque son muchos más. Entonces, ahora que tenemos una idea de las aportaciones y del trabajo que ya han hecho estos investigadores, te puedo decir que tenemos el privilegio de ahora pasar 20 minutos con cada uno de ellos aproximadamente, y invito a todos en este periodo de escribir preguntas en el chat o apuntar preguntas para que cuando ellos hayan terminado sus presentaciones podemos pasar a una fase que es muy interesante de diálogo con los 3 ponentes. Gracias. Angélica, si puedes empezar, por favor. Muy buenos días a todos, todas, muy buenas tardes, seguramente allá en esto para mí. Angélica, quizá podrías cerrar la imagen, la cámara, para que se escuche mejor. Oh, creo que se ha ido. Uf. No, la veo aquí no, ahora sí. Sorry, creo que me desconecté. Bueno, vamos a empezar. Les comentaba, muy agradecida por el espacio, por la oportunidad para presentar una de las líneas de investigación que actualmente estoy desarrollando, particularmente aquí en México, sobre lo que es el envejecimiento, la vejez, en un contexto tan importante del envejecimiento poblacional. Para ello también quiero agradecer el espacio para el doctor Beno de Keyser, quien muy amablemente me invitó a participar en esta sesión del seminario, y a los doctores que por supuesto estarán acompañándome en este diálogo.
Si bien prácticamente una de las líneas de investigación con el cual comienzo a centrarme para poder hablar sobre lo que son las trayectorias de envejecimiento y vejez, va a partir principalmente de un acontecimiento primero histórico coyuntural que estamos viviendo en el caso de México con el tema del envejecimiento sociodemográfico. Sabemos que en cada país se ha representado de manera demográfica con características muy distintas que dan esta posibilidad de comprender qué está pasando relativamente con nuestras sociedades envejecientes, y casi en la mayoría hemos homogeneizado como estas características muy particulares de entender que, bueno, ha habido una disminución en la tasa de fecundidad, por supuesto un aumento en la esperanza de vida de las personas más longevas. Estamos teniendo sociedades, por supuesto, centenarias, ¿no? En donde en el caso de Tlaxcala se está desarrollando una investigación para encontrar las zonas azules de las personas mayores y cómo están viviendo ese grupo de edad en condiciones socioculturales. Por supuesto, el tema de la disminución de la mortalidad gracias al avance de la ciencia médica y, por supuesto, tecnológica que hemos tenido en los últimos tiempos. Y esta es como una parte crucial en términos de dato duro, lo que nos da pie para poder posicionar el envejecimiento poblacional como una línea de investigación que requiere una mirada, sobre todo socioantropológica, para transitar más allá del dato duro al dato de la experiencia y qué es lo que nos convoca justamente para esta reflexión. Por supuesto, uno de los grandes referentes que hemos encontrado desde la propia construcción de un estado del arte es que, bueno, si bien los primeros inicios de las investigaciones sociales en términos del envejecimiento había sido sobre todo desde un referente médico, biomédico, en donde la intención particularmente de la geriatría había sido caracterizar de alguna manera las formas de envejecer en términos de patologías, de salud, generando como una serie de disputas asociativas en torno a lo que significaba ser persona mayor o ser viejo en esta sociedad, sobre todo occidental, y había estado relacionada al término de la funcionalidad física y cognitiva y asociando el envejecimiento como una enfermedad. Cuando se incorpora, por supuesto, la parte socioantropológica, uno de los primeros puntos de reflexión fue principalmente darle sentido social a las estadísticas. Es decir, primero no solamente hablar en dato duro cuántos, ¿no? O quiénes o dónde están las personas mayores, sino generar conocimiento sobre diferentes aspectos de la vejez desde una perspectiva social, antropológica, inclusive psicológica, y esto de alguna manera empezó a generar algunas contribuciones para el diseño de políticas públicas y disminuir las desigualdades sociales que han vulnerado a las personas mayores. Si bien es un grupo poblacional considerado vulnerable, más bien lo que nos está estableciendo, al menos desde la parte sociocrítica, es entender la vulnerabilidad a la cual están inmersos ante estas desventajas, por un lado, acumuladas a lo largo de sus trayectorias de vida, pero también de las desventajas sociales que pueden existir en los entornos culturales de donde son y de donde ellos se desarrollan cotidianamente. A partir de ello nos llevó como un primer reto fue antropologizar el envejecimiento y la vejez, y esta es una propuesta de un investigador de México que se llama Felipe Vázquez Palacios. Felipe Vázquez Palacios nos ha propuesto, como lo que ya se planteaba con una siguiente pregunta, estas perspectivas epistemológicas y metodológicas para poder recuperar estos conocimientos, saberes del envejecimiento en diferentes contextos históricos, en el caso de México, y a lo que encuentra o a lo que llega justamente Vázquez Palacios es que va a haber un vacío etnográfico en investigaciones en donde las personas mayores sean vistos no solamente como informantes privilegiados desde un posicionamiento jerarquizado sobre la persona mayor, sino sobre todo para poderlos focalizar como sujetos, sujetas centrales de la investigación. Si bien cuando hacemos todo un vacío sobre cuáles han sido las etnografías clásicas de la investigación social sobre personas mayores, vamos a encontrar una serie de trabajos etnográficos donde nos da cuenta acerca del acercamiento antropológico de los ancianos, principalmente de los hombres, como informantes privilegiados, ¿no? En donde desde sus propias experiencias vividas tenían como todo este conocimiento focalizado, pero versus en la cuestión más crítica de poder centrar
cuáles han sido como los elementos cruciales para significar lo que significa envejecer, encontramos que hay muchas limitaciones en donde podamos encontrar las narrativas de hombres mayores y por supuesto hoy en día de mujeres mayores, en donde nos pudieran decir cuáles son las experiencias y los significados de vivir más años en una sociedad que superó su esperanza de vida al nacer. Es decir, cuando nacieron en 1940, 1950, una esperanza de vida era entre 35 a 50 años, fue avanzando y entonces ahora en el año 2023 el vivir 80, 90, inclusive 100 años trae expectativas y trae experiencias que al menos desde la investigación socioantropológica nos invita pues a pensar a ver qué sucedió, cómo lo vivieron, qué significa para ellos haber vivido más años de lo que desde su contexto de nacimiento y la corte generacional en la que nacieron, pues no daba como esta posibilidad de vivir, como decimos, tantos años. Por lo tanto, desde la propia antropología y la categoría edad, pero la edad social, la edad cultural más que la edad cronológica, es decir, del año del nacimiento al año actual de vida, es qué significa en términos socioculturales la edad. ¿Cuál es esa organización social y cuáles son estas etnografías en donde podamos encontrar también como los ritos de paso que pudieran situarse para poder caracterizar socialmente qué es ser persona mayor en una comunidad rural, urbana e indígena en el caso de México y entender y hablar aquí ya en un posicionamiento más epistemológico de las vejeces heterogéneas y tan diversas? No es lo mismo envejecer en contextos rurales del sur del México, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, a envejecer en contextos más urbanos e inclusive industrializados, marcados por la migración, por la industria, como puede ser Monterrey, Baja California, Tijuana. Y entonces eso nos lleva, por supuesto, a generar explicaciones a modelos propios de la vejez o de las vejeces en el caso de México, pero también para poder recuperar lo que nosotras llamamos autopercepciones de matrices culturales, no mirar únicamente al viejo o a la vieja aislado en un contexto sociocultural, sino analogarlo desde contextos y especificaciones desde donde ellos están situados. Como bien les decía, el principal debate en los inicios eran estos modelos biomédicos, estos modelos sobre todo biológicos e inclusive demográficos, y por mucho tiempo también la vejez, las personas que vivían más años, habían sido considerados como un problema, por un lado de salud pública, por otro lado demográfico, y por supuesto retos que implicaría la presencia de más personas mayores. Al situarnos desde la antropología de la vejez y el envejecimiento, nosotros decimos, no se trata de que todos nos volvamos o antropólogas, ¿no? Sino mirar el envejecimiento desde la cultura a partir de los significados y no olvidar siempre estos contextos históricos, estos contextos coyunturales que van marcando etapas, transiciones y por supuesto devenires del envejecimiento y la vejez en el caso de México. Entonces, ¿cuál va a ser la información que vamos a recuperar o cuál es la comprensión que nos invita a la parte antropológica de la experiencia, de las narrativas de las personas mayores? Primero es comprender cómo viven, cómo se ven ellas y ellos como personas envejecientes, qué piensan, qué actúan o cómo actúan los sectores envejecidos en el caso del mundo, pero yo lo miro desde una perspectiva local, cultural y económica. Juan Guillermo Figueroa Perea siempre me decía, tenemos que mirar cuáles son las experiencias de estas personas envejecientes. Las propias ciencias antropológicas y ciencias sociales y la sociología había dejado como de lado poder la información sobre estas nuevas líneas de investigación que habían sido ignoradas, ¿no? Y que por mucho tiempo y seguramente hoy en día hay todavía una cuestión de una visión de sujetos pasivos. Es decir, hay una asociación y aún a pesar de que hemos superado una reflexión más crítica de estas miradas teóricas de los 70s, en donde situaron a la vejez como una vejez disfuncional o una vejez patologizada, pareciera que aún en este siglo tenemos esa visión de sujetos pasivos, cuando en realidad no se trataría de verlos como personas activas que están buscando maneras de poder irrumpir en el escenario social y que por supuesto tienen una presencia activa en el medio, en el espacio y en los entornos en donde están. Por supuesto no podemos homogeneizar los envejecimientos, por supuesto existen patologías, enfermedades crónicas no transmisibles que son permeables por una cuestión de edad, por una cuestión social, por una cuestión
de trayectorias de salud, de enfermedad, por los cursos de vida en el cual ellas y ellos estuvieron inmersos, y esto también nos detona a poder posicionarnos desde una postura de si llamarlos como sujetas de estudio, si poderles decirles informantes o poderlas nombrar como colaboradoras de investigación, y que eso nos da pie también para reflexionar desde una parte más axiológica de la ética en la investigación con personas mayores. Pero entonces me pregunto, ¿y en qué momento emerge esta problemática llamada pasividad de las personas adultas mayores? Es una pregunta crucial que nos invita primero pues a entender lo que ya habíamos dicho en un inicio, los vacíos etnográficos y los declives de la decadencia del estatus de las personas mayores, todo lo que fueron los años 70, las teorías de la desvinculación, por ejemplo, la teoría de los roles de género y todos estos elementos teóricos que emergieron, pues nos hablaban justamente de esta visión del jubilado, ¿no? De la cesantía, en donde era considerada como la última etapa de la persona mayor en un proceso de transición hacia la muerte. Habían también visto desde esta mirada como un proceso de exclusión social, ¿no? En estos países, sobre todo occidentales, en este vacío de roles, de qué sucedía posterior a la jubilación en el caso de los hombres, o la continuidad del trabajo de cuidados en el caso de las mujeres, el tema de la abuelitud, y por supuesto van a emerger muchas y otras comunidades de estudio basadas en esta categoría de las edades y en estas categorías sobre todo biográficas, que es allí donde ahora bien desde lo que se está proponiendo, y que ese es un aporte sobre todo de España, la narrativa gerontológica, ha sido poder situar ya desde esta mirada de ponerle rostro y voz a las estadísticas, hablar de los cursos biográficos de las personas para entender por un lado, por periodos, si es que lo queremos ver así, por etapas de la vida, infancias, juventudes, adulteces, vejeces, para poder categorizar y analizar cómo fueron justamente las trayectorias de vida en términos de la familia, lo laboral, la trayectoria de salud, enfermedad, migración, etcétera, y poder dar un sentido a los comportamientos en cómo ellos y ellas están nombrando su vejez en este momento. El segundo reto, y es ahí donde voy a intentar cerrar, y es qué aporta esta experiencia en el campo de las metodologías cualitativas. Para mi posicionamiento es la narrativa gerontológica, una metodología de investigación trabajada, por supuesto, desde España, en donde se recuperaron ya estos rostros, voces y recuerdos de las personas mayores, y en donde, por supuesto, se integra la gerontología crítica, ¿no? La gerontología crítica va a proponer la visión de no homogeneizar, ni mucho menos de alguna manera prejuiciar, estereotipar la ancianidad, la viejura, lo dijeran en México los doctores que lo trabajan también, para poder entender ahora otro tipo de teorías que nos permitan analizar estas otras ambigüedades que existen sobre la vejez, para no hacerlas negativas, pasivas, homogeneizantes, y la producción de viejismos que a la fecha continúan siendo un referente crucial cuando marcamos la edad como una categoría analítica. Por lo tanto, esas corrientes interpretativas y hermenéuticas hablan sobre esta presencia de los viejos y las viejas en las sociedades, sobre las nuevas formas de representarse a las comunidades envejecidas, en cruce, por supuesto, con lo que sucede, sobre todo en sociedades rurales e indígenas, donde está atravesado por el fenómeno de la migración y que son poblaciones envejecientes por un proceso sociodemográfico ante la salida de jóvenes y adultos en etapas productivas, y el tema y el hecho del fenómeno envejeciente en estas comunidades tiene un estatus de interés crucial para entender cómo esta población de la fuerza productiva de la comunidad migra hacia otros países, hacia otros estados, rejuvenece, por supuesto, otros países, pero envejece en estas comunidades, y las relaciones entre los trabajos de cuidados dentro de las dinámicas familiares, pero algo también muy interesante, las dinámicas del trabajo comunitario cuando la población es envejeciente, ante la ausencia, por supuesto, de redes familiares. Estamos hablando de nuevas formas de cuidados desde el no parentesco, desde otras vinculaciones comunitarias de cuidarse, de cuidarnos, y que traen significados, en este caso, interesantes.
Por lo tanto, les decía, desde dentro de estas redes de cuidado, de estas redes comunitarias, pues también están implícitos los sistemas de valores y las prácticas cotidianas, en donde por supuesto se han trastocado inevitablemente las relaciones entre el entorno social, el cruce de la religión, el entorno cotidiano y el entorno familiar. Y estas son experiencias que se requieren etnografiar, que hablemos de vivencias y expectativas, del proceso del envejecimiento, de retos y por supuesto de oportunidades que están marcadas, y también de estas incidencias que pueden surgir dentro de estos entornos sociales y culturales en el cual habitan las personas. Dos investigadores rápidamente que nos están abordando desde la narrativa gerontológica. Feliciano Villar, por supuesto, nos habla de la gerontología narrativa. Carmona Hernández y Merino, que nos habla de la perspectiva subjetiva del envejecimiento y el conocimiento en la vejez, en donde están buscando primero poder posicionar a la persona mayor desde sus propias narrativas, desde sus propias voces, desde sus propios significados, pero también es una forma, ellos lo dicen así, de situarlos dentro de ese espacio, dentro de ese tiempo, de ese sentido social, y de dotar de alguna manera cultural la perspectiva de los protagonistas envejecientes, y algo muy importante, poder colocar a las personas mayores como colaboradores de la investigación dentro de una línea temporal. Nosotros llamaríamos desde esta línea biográfica, inclusive autobiográfica, que serían como las técnicas que nosotros trabajaríamos desde la experiencia de los sujetos envejecidos, y entender que, bueno, cuáles han sido los aportes cruciales desde la narrativa gerontológica. Primero ha sido colocar a la persona como el agente, la persona centrada desde el propio testimonio, las experiencias de envejecer, más allá de solamente sujetos de investigación vistos desde fuera, sino desde dentro, desde sus propias experiencias, y dentro de algunas características metodológicas que han aportado sobre todo para personas mayores envejecidas con algunas patologías, sobre todo cognitivas, es que se ha podido hablar sobre estos expertos del deterioro de la vejez para poder entender cuáles han sido las historias de trayectorias de salud y enfermedad, y cuáles son las condiciones que aquejan en términos de la autoestima, del ánimo, que las personas mayores han vivenciado con la presencia de una enfermedad muchas veces irreversible, que va en aumento, en avance, y que para ellos y ellas pues genera como una necesidad de hablar sobre estos sentires, sobre estas experiencias, y poder generar este proceso de reminiscencia de los recuerdos, de las trayectorias. ¿Y cuál ha sido como otro de los retos a los cuales nos marcamos? La necesaria presencia de profesionales en gerontología. Es decir, la gerontología ha tenido que buscar la manera de poder generar acompañamientos con las personas mayores para poder resignificar estas experiencias de vida y poder generar lo que ya la Organización Mundial de la Salud, poder encontrar estos estilos de vida del envejecimiento, de los empoderamientos de las vejeces, y de mantener estas actitudes que buscan desde la positividad para superar el estado depresivo, sobre todo cuando están marcados en situaciones de dependencia, de aíslo y sobre todo de soledad en personas mayores, ¿no? Y entonces el foco de atención desde la gerontología narrativa es la atención centrada en la persona, atravesado desde la transversalidad del estilo de vida del envejecimiento activo. Con esto cierro con lo que nos propone Felipe Vázquez Palacios, que uno de los principales objetivos es etnografiar, por supuesto, a los sectores más envejecidos, poder generar de alguna manera proyectos específicos y alternativos que estén acordes con las necesidades y demanda de los procesos socioculturales de la cual viven las personas mayores, al menos en el caso de México, y poder analizar el envejecimiento como un agente de cambio y de trabajo de irrupción en nuestras sociedades que están envejeciendo, y no solo por los que ya envejecieron, sino también por los que estamos por envejecer ante un escenario sociodemográfico que nos representa. Y bueno, la invitación para poder revisar algunos textos que hemos construido desde la Facultad de Desarrollo Humano. Muchas gracias. Muchas gracias, Angélica. Y ahora tenemos a Alejandro como el siguiente ponente. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes por allá del otro lado del mar, y buenos días acá en México.
Pues a mí me da mucho gusto compartir este espacio con ustedes. Creo que ha sido eh, un, un referente muy importante este Congreso de Investigación Cualitativa en Salud y esta alianza con el Congreso Internacional sobre Cuidados, y pues desde ahí pues trataré de aportarles algunos elementos de lo que hemos hecho como investigación, como parte de un programa que tenemos acá en México que se llama Programa Universidad Incluyente y Accesible, que forma parte de la Universidad Autónoma Metropolitana. Al formular esta mesa se nos pedía que pudiéramos tener como punto de partida alguna experiencia en concreto, un proceso social en específico que luego nos permitiera hacer una reflexión de tipo metodológico y pensar en una tercera parte de lo que voy a exponer, pues cuáles pueden ser algunos aportes o reflexiones para la investigación cualitativa en salud. Y bueno, espero que desde esta experiencia a la que yo me voy a remitir podamos aportarles elementos en ese sentido. Comparto aquí con ustedes. Permítanme. Sí. Bien, la experiencia de la que yo voy a comentarles, pues es un... Sí. Creo que... Vamos a ponerle así, ¿no? Es una experiencia de investigación con personas con discapacidad en ámbitos rurales, indígenas en México, y les cuento de entrada en qué consistió esta experiencia. Nosotros, bueno, partimos también de un dato muy importante, que es que el 16% de la población mundial vive con algún tipo de discapacidad o de dificultad importante para la realización de sus actividades cotidianas. Esto forma parte de los datos que se tienen a nivel global, y lo mismo, una cifra similar se tiene también aquí en México. A partir de esta constatación y también de la revisión de la situación propia de nuestra universidad, donde había una presencia permanente de personas con discapacidad, pero que estaba invisibilizada, que no se hacía gran cosa para su ingreso a la universidad y para cursar sus estudios. Bueno, empezamos en el año 2017 el programa que ya les menciono. Pero dentro de esto, de múltiples acciones que se empezaron a hacer, diagnósticos y documentación, investigación al respecto, una cuestión a la que me refiero el día de hoy con ustedes es la pregunta que nos hacíamos: bueno, ¿por qué las personas con discapacidad no llegan a la universidad? Y decíamos, esto nos lleva a pensar que la problemática tiene una raíz mucho más profunda que está fuera de la universidad, ¿no? Que existe una serie de procesos de exclusión, de marginación, que no los vamos a poder encontrar exclusivamente dentro de las aulas o de las paredes de la universidad, sino que tenemos que ir hacia esos contextos sociales donde viven las personas con discapacidad que no están pudiendo acceder a la universidad, y de manera muy particular nos fuimos dando cuenta y fuimos obteniendo información de que cuando se vive con una discapacidad o se vive en condiciones discapacitantes, porque partimos del modelo social de la discapacidad, que esta no consiste en un déficit de la visión o de alguna función, sino en las condiciones sociales que no crean la accesibilidad. Pero decía, cuando una persona vive con discapacidad, pues va a tener una serie de repercusiones en su vida cotidiana, una serie de costos económicos, una serie de problemáticas educativas, y todas estas problemáticas se exacerban cuando las personas viven en una condición de ser al mismo tiempo personas que forman parte de algún grupo étnico, que hablan alguna
lengua originaria distinta al español, que es la que está plenamente reconocida en nuestro país. Y bueno, a partir de esto nos dimos a la tarea de entablar, de buscar una comunicación directa con estas personas. Ya como mencionaba la doctora Angélica, nos interesa también a nosotros tener la perspectiva propia de los sujetos y tener un vínculo colaborativo. Voy a volver a ello más adelante. Entonces, en esta investigación, en este libro que titulamos Los silencios de Procusto y los esfuerzos de Teseo, se pueden encontrar 3 historias de vida o 3 testimonios de personas en esta condición. Juventino Jiménez, que es una persona con discapacidad visual y es hablante del Ayuk. Paloma Santis, que es madre de Alexis, que es un joven con parálisis cerebral y que ofrece su testimonio en una lengua de Chiapas que se llama Maya Tojolabal. Y el relato de Vidal Cabrera, que es una persona con discapacidad visual, hablante del náhuatl en el estado de Hidalgo, y que él mismo escribe su propia historia tanto en náhuatl como en español. Me gustaría aquí mostrarles un pequeño párrafo de esto que les estoy hablando. Si la tecnología me lo permite. Creo que no lo logro hacer aquí. Compartir pantalla. Encontramos aquí, por ejemplo, este relato de Vidal Cabrera, el cual él titula ¿Cómo vamos a retomar la vida? En náhuatl Aishan Sayoshag Noshi Nikinka Kilayag Kenyuj Timucatij. ¿Cómo vamos a retomar la vida? Obviamente yo no soy hablante de esta lengua, pero me interesa mostrarlo que una de las preocupaciones y de los intereses que tenemos siempre en el campo de una investigación cualitativa en salud es que podamos nombrar las cosas en nuestra propia lengua, porque ahí se cruzan los procesos de construcción de significado, ¿no? Y todos hablaremos de una manera distinta de nuestra condición de salud si lo hacemos en nuestra propia lengua o en una segunda lengua o en una tercera lengua que hayamos adquirido posteriormente. Bueno, se podría hablar mucho de estos relatos, ahí están en ese libro, están analizados, pero una cuestión muy importante que nos interesa en términos de la mesa del día de hoy, pues es hacer una reflexión metodológica respecto de las implicaciones que esto tiene pues en el campo de la investigación cualitativa en salud, y me paso a ello, ¿sí? Yo creo que algo que hemos aprendido y que sustenta esta forma de proceder, de pensar un conocimiento cualitativo en salud, pues es partir de una perspectiva fenomenológica que nos propone poner en pausa los conocimientos previos, las prenociones que nosotros tenemos, todo este gran bagaje que hemos aprendido en las universidades y que necesitamos poner en pausa para comprender los procesos sociales en específico, cómo se están dando, como nos diría Husserl, la cosa en sí, y pensar también esa interacción social desde esta perspectiva fenomenológica como un encuentro con la alteridad, nos diría Emmanuel Levinas, como una forma de mirar el rostro de ese rostro que es inagotable, que no vamos a poder nosotros controlar ni nombrar completamente a través de nuestras investigaciones, sino que es un otro y que nos plantea una serie de retos a partir de mirarnos a nosotros como investigadores. Entonces, esta perspectiva fenomenológica creemos que nos da un gran impulso para dar sustento a la importancia y a la relevancia de una investigación cualitativa en salud. Por otro lado, es también importante, recurrir o adoptar un posicionamiento de una diversidad epistémica, es decir, remarcar constantemente que no hay una sola forma de producir conocimiento,
que todo ser humano tiene una visión del mundo que va a orientar sus prácticas y que esto se hace mucho más tangible cuando hablamos de personas que hablan una lengua distinta, que son parte de los pueblos originarios, que tienen una visión propia. Bueno, allá hay una serie de saberes, de experiencias, de miradas que no tendrían que ser colocadas en un segundo nivel o tratadas solamente desde una posición que diga que eso pues son experiencias, es algo subjetivo de manera peyorativa, sino considerar realmente que hay otros saberes que se han generado desde contextos y desde metodologías distintas a las que tradicionalmente nosotros aprendemos en las universidades o a lo que se nos ha enseñado como esta epistemología de origen griego que luego ha ido evolucionando a través de una ciencia positivista, ¿no? Entonces, un referente central también para hablar de investigación cualitativa es asumir esa diversidad epistémica y finalmente decir que pues la experiencia de discapacidad en contextos rurales tiene una singularidad que da cuenta de los universales y que remite a formas particulares de construir conocimiento y reivindicar derechos. Es decir, que dentro del mismo campo de quienes hablan de la discapacidad hoy en día a nivel mundial, se ha visto poco esta perspectiva rural indígena de las personas con discapacidad y que si la abordamos, no es que nos estemos yendo a un aspecto totalmente individual o singular o algo que podría calificarse de localista, sino que lo que ahí nosotros encontramos son experiencias de sujetos sobre una condición particular de discapacidad, pero que está dialogando con cómo esa condición existe en otras culturas y cómo es una problemática nacional, continental, global, y hacer ese diálogo entre esa experiencia singular con los grandes universales. Creo que eso es también un enfoque muy importante para la investigación cualitativa en salud. Y como una tercera parte de lo que quiero compartirles el día de hoy, pues me paso a esta pregunta que se nos planteaba, bueno, pues cómo aportamos desde de esta reflexión metodológica o de esta forma de proceder metodológicamente hablando, que se puede aportar hacia las metodologías cualitativas críticas en salud, ¿no? Quizás poniendo esa palabra de críticas en cursivas o en resaltado, ¿no? Pues uno de estos aportes que a mí me interesa resaltar el día de hoy, pues es que estas discapacidades indígenas nos hablan, por un lado, de problemáticas estructurales que tienen que ser visibilizadas desde el modelo social de la discapacidad. O sea, no podemos descontextualizar la investigación cualitativa, ¿no? Al menos desde México, desde Latinoamérica, y como también sucede en África, en Asia, tenemos grandes desigualdades sociales que atañen no solamente a las personas con discapacidad, sino a la población en su conjunto, ¿no? Fruto de una historia de colonialidad, de una expoliación que ha mantenido a las economías latinoamericanas y también africanas y también del sudeste asiático, sobre todo, en una relación de subordinación económica. Entonces, estas condiciones estructurales van a estar presentes en la experiencia concreta de una persona que narra su vida sobre la discapacidad y al mismo tiempo estos sujetos tienen la posibilidad de ejercer sus derechos, ¿sí? De rechazar ese asistencialismo que ha caracterizado la historia de la discapacidad, de esta perspectiva de que solo se les puede dar caridad a las personas que sufrieron esta tragedia de tener una discapacidad, ¿no? O sea, la narrativa de estos sujetos de pueblos originarios y de otros que conocemos nos hablan de un sujeto que se plantea como sujeto de derecho y que exige ese trato adecuado por parte del Estado, por parte de las instituciones, y por eso hablamos de esta posibilidad permanente de la resistencia, de la exigibilidad, ¿no? Creo que parte de lo que se busca aportar está en ese sentido. Por otro lado,
creo yo que también uno de los aportes que se busca hacer, pues es pensar desde la situacionalidad del conocimiento, es decir, estos sujetos con los que investigamos no solamente responden a una entrevista o hacen un relato, sino que son sujetos situados con una condición de género, con una edad, como ya nos remarcaba mucho Angélica, con una condición de clase, con una lengua propia que hablan, con un color de su piel, y es desde todos esos atributos singulares que construyen una mirada del mundo que nos comparten. Y al mismo tiempo, y esto no se reconoce tanto en el campo más amplio de la investigación en salud, pues nosotros mismos como investigadores, investigadoras, somos también sujetos situados, tenemos una historia propia, estamos implicados en aquellos temas que buscamos tratar, tenemos un vínculo con las personas de la tercera edad, con las personas con discapacidad, con los jóvenes, etcétera, y es desde esa trayectoria de vida singular que podemos producir un conocimiento y esa trayectoria propia va a estar marcando la mirada que nosotros construimos, ¿no? A diferencia de ese sesgo subjetivo que se trata de evitar en las ciencias exactas, la investigación cualitativa creo yo que tiene que reivindicar esa situacionalidad del conocimiento, como digo, tanto en los sujetos con los que trabajamos como en nosotros o nosotras o nosotros mismos como investigadoras, investigadores, ¿no? Y esto hay que hacerlo visible como parte de la investigación, no como una investigación autobiográfica o autorreferida, pero sí para dar cuenta de que somos también sujetos quienes estamos investigando. Y esto tiene mucho que ver con el último punto con el que quiero cerrar, pues que la investigación cualitativa en salud, pienso yo, pues a final de cuentas tiene que ser analizada como un vínculo humano, ajá, que es la investigación es un vínculo ético donde nosotros permanentemente valoramos de una forma particular a los sujetos con los que trabajamos y ellos y ellas nos valoran, nos evalúan permanentemente a nosotros como investigadores, y es a partir de ese vínculo que podemos producir una investigación que busque la horizontalidad, que no objetualice a las personas con las que estamos trabajando, sino que busque esa reciprocidad. Y obviamente no podemos ser ingenuos en ese vínculo, o sea, necesitamos siempre pensar que como en toda relación humana hay ese vínculo, es una relación de poder, que haya simetrías, que los lugares donde estamos nosotros colocados muchas veces es un lugar de poder, quien ha estudiado, quien ha ido a la universidad, quien tiene un título, quien investiga a otro, y tenemos, o sea, no podemos decir que eso no existe, sino tenemos que asumirlo, pero al mismo tiempo tenemos que cuestionarlo, tenemos que deconstruirlo y tenemos que buscar la manera de que vayamos avanzando cada vez más hacia el hecho de que esta investigación sea eso, un vínculo de horizontalidad y que busque la reciprocidad, ¿no? De esta manera se podrá, si se siguiesen algunos de estos principios que trato yo aquí de esbozar, pues yo creo que se puede producir un conocimiento que no podría generarse mediante una metodología tradicional o dominante, y que es un conocimiento que puede contribuir a una transformación social, ¿sí? A que nosotros como investigadores acompañemos los procesos de transformación que han emprendido los sujetos sociales, en este caso yo refiriéndome a las personas con discapacidad, pero bueno, también los sujetos sociales en el ámbito de la vejez, en el ámbito de la juventud, en el ámbito de cualquiera otra de las luchas ambientalistas, sociales que hoy estamos viendo, ¿sí? Entonces espero que, bueno, esto pueda compartir, pueda aportar a esta discusión, y pues les invitamos también a conocer nuestro programa al que se puede acceder mediante los datos que ya se pusieron en la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Y ahora yo invito a Connie para ser nuestra tercera ponente.
Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Azucena, muchas gracias, Denise, Elvira. Me da mucho gusto ver aquí a personas muy queridas, ¿no? Hola, Ana, hola, Carlos, hola a todos y todas. Creo que hay que hacer honor también yo estoy acompañada aquí por Fernanda, ¿sí? Y por Luis, ¿ok? Nos están trayendo tecito. Muchas gracias. Bueno, pues el evento que se está haciendo en este momento, yo creo que es además de algo indispensable, creo yo, la preparación de un congreso, el que cuando vamos a un congreso vayamos dispuestos a compartir, ¿no? Dispuestos a escuchar, no a, no sé, un congreso pues finalmente es un lugar en donde se intercambian ideas, es como el día en el que se puede ir al mercado, ¿no? A ver qué cosas nuevas hay, a ver qué cosas ya se pudrieron, ¿no? Qué cosas ya están fuera, qué cosas salieron y no nos dimos cuenta y necesitamos que regresen. Entonces, estos eventos precongreso a mí me parecen muy importantes y agradezco la iniciativa. A diferencia de Angélica y de Alejandro, yo voy a leer, ¿sí? Sí, me disculpan, pero a la antigüita yo voy a leer. ¿Sí? Ok. Parto, Ya se envasa su agua. ¿Cómo? Ya se puede envasar su agua o se... parto de las preguntas que nos hicimos, pero también agarrando dos que hizo Alejandro. ¿Cuáles son las implicaciones epistemológicas que se derivan de los intentos de comprensión de sus experiencias de vida? ¿Cuáles son las repercusiones o cuestionamientos que este posicionamiento puede ofrecer a una investigación cualitativa crítica en salud? Entonces, yo considero que las preguntas no son para contestarse, sino son para reflexionar, para abrir caminos a la reflexión, y por allí me voy. Comienzo. Hará unos 30 años, en el contexto de un trabajo de campo de corte etnográfico, al estilo investigación-acción, que era lo que hacíamos en la década de 1960, 70, 80, ¿no? En nuestro imaginario habíamos logrado la comprensión de lo que significa la palabra del otro, la superioridad de la palabra del otro en la definición y atención de sus problemas y la función de la investigación como medio para dar la voz al otro. Así que nos dispusimos a recuperar saberes para la salud. Lo que ahora comprendo significaba hacer lo que las y los investigadores considerábamos necesario por algo que nosotros concebíamos como salud y que las personas en las comunidades aún no sabían, como producto de su incompleta educación. Había pues que educarlas. Sin reflexionar sobre nuestro escurridizo conocimiento sobre la salud del otro, intentamos la recuperación de saberes. Al reflexionar sobre nuestra intervención a nombre de la investigación y el bien del otro, encontramos que de entrada, al recuperar los saberes, lo que intentamos fue algo así como falsificar las palabras del otro. Nuestra ignorancia y fracaso devino, gracias al otro, en cambios epistemológicos sustanciales para quienes vivimos esa experiencia. Pues les cuento, a pesar de nuestro discurso e incluso práctica anterior de intervenciones basadas en el diálogo, siguiendo a Paulo Freire, desde nuestro profundo doxa lo que queríamos era educar sobre parasitosis, señalando las malas prácticas higiénicas que anticipábamos iríamos a encontrar en la comunidad que llamaré aquí iluminación. Con la experiencia anterior de una comunidad que realizaba prácticas colectivas de desparasitación, entre otras maneras de organización para la resistencia, equivocadamente tradujimos saber local como plantas medicinales. Para introducirnos en iluminación, en la comunidad iluminación de no más de 1,000 habitantes, hicimos contacto con las autoridades y les planteamos que queríamos hacer unas jornadas de desparasitación. Para ello, requeriríamos que en la escuela se dispusiera
una olla con agua hirviendo, que niños, maestros, padres y vecinos, en ese tiempo no usábamos el lenguaje genérico, recolectaran epazote de zorrillo, una hierba que es una hierba vermífuga, para hacer té, y que nosotros llevaríamos el azúcar para endulzarlo. La autoridad asintió y acordamos una fecha para iniciar la jornada. Nuestra intención era utilizar el té como entrada a la comunidad, planeando, una vez lograda nuestra penetración, a la que llamábamos abordaje, ¿sí? Como buenos piratas, abordando el barco, ¿sí? Por andar hablando ya me perdí. Nuestra intención del té como entrada a la comunidad, planeando, una vez lograda nuestra penetración, otras actividades educadoras. Llegamos a la comunidad el día acordado, con nuestra azúcar ladina, camioneta, logos de la universidad, jeans, papel y lápiz. Iluminación estaba desierta. Fuera de algunos perros, nadie más nos recibió. Buscamos, gritamos, tocamos puertas. Nadie contestó. Desalmados, nos recargamos en un puesto callejero afuera de la escuela, una suerte de rectángulo de lámina, techado y con mostrador de 1,5 metros por 2. Sorpresivamente, al mirar hacia abajo y dentro del puesto, nos topamos con unos ojos tan sorprendidos como los nuestros. Allí, escondida, tendida en el puesto, estaba la primera de las personas inexistentes. Medio espantados todos y todas, no quedó más remedio que hablar. De una u otra forma, comprendimos que la gente estaba resguardándose de nosotros. Después de tropiezos de ambos lados, nos informó esta persona que hacía no muchos meses corrió el rumor de que andaban envenenando niños, por lo que ahora suponían que nuestro azúcar era el vehículo de ese veneno y que por nada llevarían a sus niños a que los envenenara. Intentamos explicar lo que hacíamos sin mucho éxito. La autoridad se acercó y acordamos que se retiraría la propuesta de la desparasitación y que tendríamos una reunión con los maestros. Regresamos en la fecha acordada. De nuevo, nadie nos hizo caso, solo que esta vez encontramos muchas personas con palos y cubetas haciendo un tequio comunitario porque la esposa del presidente municipal había enviado plántulas de árbol para que se plantaran en la comunidad. La señora esposa, quien nunca había tocado piso en iluminación, iría la siguiente semana a tomarse fotos con los habitantes de iluminación porque su marido entraba en campaña electoral. Quienes traían se quitaron los anillos, agarramos alguna piedra o vara y solicitamos que nos permitieran colaborar con el tequio sin nada más. Nos admitieron, compartieron su escasísima comida y agua, nos invitaron a sus casas. Platicamos, escuchamos, nos olvidamos de educar. No podíamos olvidarnos de observar, porque la observación en la investigación cualitativa se vuelve hábitos. Así fue que supimos de sus problemas de agua, de deforestación, de abandono por parte de la municipalidad. Supimos que aunque saben y quieren vacunar a sus niños, las campañas nunca llegan por allá, que necesitaban aprender a vacunar. Les propusimos empezar por vacunar perros. Para hacerlo había que conseguir la vacuna. Ellas y ellos decidieron hacer valer su derecho a vacuna. Exigieron a la municipalidad biológico y equipo de vacunación de perros y gatos. Platicamos un poco sobre la necesidad de mapear, hacer censos, cuidar de la cadena fría, registrar qué es un biológico y qué hace. Y ellos hablaron sobre ponerse de acuerdo con los demás, llamar a asamblea, definir una estrategia para negociar con el municipio, cómo se iban a organizar. Los niños aportaron sobre cómo iban a atrapar a los perros que no se dejaban atrapar y a los gatos que tampoco se dejaban atrapar. Y también sobre cómo aprender a vacunar. Consiguieron el biológico y el equipo, mapearon y censaron y llegó el día de la vacuna. Comenzamos nosotros, las y los investigadores, a hacer todo. Caminábamos juntos, perros, niños, niñas, vecinos. Al poco rato, el biológico, el equipo y los registros fueron cambiando de manos, hasta que nosotros y nosotras no fuimos necesarios.
y se nos concedió la alegría de andar con ellos, como ellos y ellas. Entonces conocimos de lo suyo, de sus palabras, de su epistemología, su metodología, sus métodos. Entonces fuimos un poco menos ignorantes. Entonces hicimos praxis la teoría de la escucha al otro como observación mutua. Supimos que observar antecede al método y no al revés. Vivimos el imperativo ético del respeto a la epistemología del otro. Oteamos la dimensión de la justicia y la acción inequitativa de la investigación intervencionista. Entonces participamos en la construcción de resistencia y saberes transformadores. El biológico se agotó antes que los perros y los gatos. Si nosotros, se repitió la vacunación. Al paso del tiempo supimos que estaban exigiendo biológico y equipo y vacunando a sus niños. El lema de SIX, del 10º SIX, es repensar la investigación en salud, inequidad, resistencia y saberes transformadores. Denise, ¿me avisas cuando me falte poquito? ¿Sí? Muchas gracias. Este lema abre distintas posibilidades para dialogar y mejorar nuestro trabajo y responsabilidad como investigadores e investigadoras. Una de ellas es indudablemente reflexionar sobre la capacidad que tiene la investigación cualitativa para abrir la comprensión de seres humanos situados, de la salud para ellos y ellas, sus historias, sus epistemologías, contextos, condiciones, problemas y necesidades como antecedente y medio para la transformación del conocimiento a favor de la equidad y la justicia epistémica. Y, ojo, también para dominar y así profundizar la inequidad e injusticia epistémica. Es por esto que desde un entendimiento de la investigación como ars y tecné humana, para explicar y comprender el mundo en que somos dados y conscientes de nuestra existencia común, ars y tecné para identificar para qué, con quién, con qué, dónde, cómo seguir viviendo, ars y tecné humana, histórica, en el enlazamiento de significados y palabras de generación en generación, para escuchar, pensar, valorar, actuar, para observar, analizar, interpretar, nombrar, diseñar futuros posibles, tomar decisiones y actuar con intención. Ars y tecné al servicio de la justicia social. Surge un propósito, es a partir de aquí que surge un propósito crítico para nuestra investigación cualitativa. Las metodologías cualitativas en general y sus procesos se guían, organizan y responden al entendimiento del ser humano objetivo-subjetivo, de la subjetividad humana que se manifiesta en la construcción de espacios, como sistemas de objetos, prácticas e intenciones y relaciones de comunicación. El mero propósito de entender no ata a las metodologías cualitativas con la reflexión crítica o la justicia social. De manera similar, las metodologías positivistas cartesianas que se organizan alrededor del método científico pueden tener propósitos críticos, por ejemplo, cuando son producto de la necesidad de demostrar la realidad de injusticia social en sus distintas formas o de exigir el cumplimiento de los derechos sociales. De esta manera puedo afirmar que lo crítico de una investigación no reside en el método, sino en la reflexión metodológica que le antecede, en el propósito de respeto y transformación, en su capacidad de interpretación hermenéutica y en su coherencia onto, epistemo, metodológica, metódica, interpretativa. Considero el caso de iluminación como un ejemplo de lo anterior. Respondiendo a nuestras reflexiones epistemológico-metodológicas, hubo algunos aspectos tangibles de una de las realidades que sin proponérnoslo investigábamos. La vacunación y otros aspectos, y además otros aspectos intangibles, como fue la percepción distinta de problema y necesidad, y de cómo construimos el mundo quienes investigamos y quienes cuando son objeto de investigación desaparecen, metafórica y objetivamente, y aparecen cuando son sujetos de sí mismos. Iluminación nos hizo comprender la necesidad de reflexividad continua para identificar aquellos aspectos de nuestras investigaciones
que no corresponden con nuestras intenciones y pronunciamientos epistemológicos emancipadores. Con demasiada frecuencia se confunde metodología con investigación, método, instrumentos o herramientas. Esta confusión está al fondo de la falta de claridad y calidad que llegamos a encontrar en nuestros trabajos cualitativos, particularmente en el campo de la indistintamente concebida salud, en donde a partir de la modernidad imperan las ciencias positivas. Este problema se agudiza cuando se intenta armar protocolos cualitativos siguiendo los lineamientos establecidos por el método científico y las agencias que los convierten en norma y burocracia, incluso en salario. Este modelo positivista normativo obliga a diseñar procesos lineales y rígidos de investigación, pero la necia realidad de la subjetividad humana se opone a los procesos lineales y los revienta. Si bien es cierto que requieren de alguna forma de organización y sistematización, en los modelos fenomenológicos hermenéuticos, el camino se va delineando conforme avanzamos. Si queremos que correspondan con la realidad vivida por el otro, tenemos que detenernos a cada paso para ver lo que hemos andado y por dónde seguir. Y si aún más el interés mayor es la justicia epistémica para la transformación, tenemos que considerar continuamente nuestros avances epistemológicos, la modificación de las preguntas que orientan nuestros trabajos y las maneras de informarnos, analizar e interpretar lo que observamos. Un minuto, Connie. ¿Cuánto? 1 o 2 minutos. Ok, entonces, es frecuente que nuestras investigaciones se constituyan en intervenciones en la vida de los otros, sin que hayamos sido invitados, convocados, requeridos, constituyéndose en invasiones. Tal es el caso de nuestra invasión a iluminación. Investigar cualitativa y críticamente es un proyecto ético-político con consecuencias inmediatas, que es nuestra responsabilidad y obligación reportar. Y sin embargo, frecuentemente no lo hacemos y quizás ni siquiera lo intentamos. Como queda un minuto, yo tendría que decir que recurrir a Francisco Bergoglio, ¿sí? Ese que está en Roma, que yo no soy católica, hace mucho que dejé de serlo, ¿sí? No quiero a los papas en términos generales, pero el discurso a veces se vuelve importante, ¿no? Y yo rescato para nuestro trabajo en investigación cualitativa que él propone que para poder de verdad llegar al otro necesitamos quitarnos las sandalias y pedir permiso antes de entrar al sagrado santuario del otro. Y con esto terminaría. Muchas gracias. Muchas gracias, Connie. Enquanto la gente piensa en posibles preguntas, a mí me gustaría rescatar el tema central de nuestra ponencia, de las 3 ponencias, haciendo una pregunta a cada ponente. Entonces, Angélica, tú hablaste de colaboradores de investigación, de gente mayor que se implica en investigación como una manera de hacer una investigación crítica y emancipadora que es capaz de entender, por ejemplo, los viejismos creados por la propia salud pública y la biomedicina. ¿Tú podrías nos dar algún ejemplo concreto, una estrategia, un abordaje? Que seria de piratas. Momento, não vou dizer a palavra abordaje depois de que Connie hablasse disso. Uma estratégia que tu has utilizado para trabalhar com gente maior que hace esta investigação emancipadora, pero também colaborativa com os participantes. Para Alejandro, me gustaría preguntar, me gusta mucho el principio que tú y Connie han puesto ya en más de un artículo o capítulo del libro sobre la idea de reivindicar derechos, de exigir lo que es de derecho de los participantes del estudio, ¿no? De como población, como comunidad. ¿Tú podrías presentarnos alguna estrategia también de producción de conocimiento que lleva a este proceso de reivindicación, de cambio, transformación social? Y Connie, en la misma línea, aprovechando lo que tú has dicho sobre lo que esta ciencia rápida, extractivista, que llega a falsificar las palabras del otro,
yo cuando te oigo me acuerdo mucho de lo que en inglés se llama slow science, esa ciencia que se hace despacio y se hace en colaboración, ¿no? con las personas interesadas. ¿Tú nos podrías dar un ejemplo también de tu estudio donde tú ves un acercamiento a partir de alguna estrategia metodológica de una propuesta de justicia social para los participantes? Gracias. Gracias. Pues comienzo compartiendo, Denis, muchas gracias por las preguntas. En el año 2021, y acabamos apenas en agosto de 2023, desarrollamos una investigación postdoctoral desde la UNAM con la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala. Mi asesora fue la doctora Alejandra Salguero, con quien trabajamos el envejecimiento masculino. La problemática con la cual trabajamos fue hablar sobre los hombres migrantes de retorno. En el caso de México, tenemos un fenómeno migratorio, justamente esta relación entre México y Estados Unidos. Pero lo que nos colocó como pieza medular para poder analizar la migración fueron los retornos a partir de un evento coyuntural, como fue la crisis presentada por la situación de las Torres Gemelas, ¿no? Y cómo hubo una magnitud social y de hecho un regreso, un retorno de personas hacia México, y nos posicionamos desde esta categoría de edad que platicábamos hace un minuto y que Alejandro comentaba, como en esta mirada sobre todo intergeneracional y desde la interseccionalidad como un eje transversal para la investigación. Pues nos decidimos trabajar con hombres mayores. Por un lado, por ese evento coyuntural de las migraciones de retorno en masa. Segundo, desde una categoría analítica como fueron la construcción de la identidad masculina, lo que significaba ser hombre, sobre todo caracterizados por un ejercicio de una corte generacional. Son hombres que nacen en México, en comunidades rurales, sobre todo de la zona oriente del estado de Morelos, en donde la construcción social, y esa era la primera pregunta de investigación, ¿cómo se construye la identidad masculina en los hombres que migraron, ¿no? Y entonces la pregunta nos llevó a entender que, bueno, dentro del entorno sociocultural de las comunidades rurales, existe todavía un esquema simbólico sobre ser hombre asociado sobre todo al tema de la proveeduría económica, el tema de la familia, de la heterosexualidad, de los hijos, etcétera, pero marcado en un contexto ya situado en donde la cuestión del empleo es un problema social que emerge primero por las crisis del campo, es decir, muchos de estos hombres no eran ejidatarios o que tuvieran a su cargo la posibilidad de una tierra, ¿no? De una herencia de la tierra, porque también viene toda una historia ahí del zapatismo. Eran hombres obreros, por supuesto, en algunas empresas. Eran hombres que se dedicaron a ser jornaleros, es decir, ellos vendían su fuerza de trabajo para trabajar la tierra de otros hombres, y eran albañiles. Cuando viene todo el proceso histórico de los braceros en Estados Unidos, donde se solicita la mano de obra mexicana, algunos de estos hombres comenzaron a salir de estas comunidades rurales y migran hacia los Estados Unidos. Estábamos hablando como de una primera generación, pero viene una segunda, una tercera generación. Cuando los hombres se van en el proceso coyuntural de su trayectoria de vida, que es una ruptura en esa trayectoria de vida, ellos migran hacia los Estados Unidos, algunos con redes y otros sin redes de cruce hacia Norteamérica, y entonces están trabajando desde allá. La forma de comunicación era muy compleja porque no había estos medios de tecnología como ahora el Zoom, Facebook Live, etcétera. La comunicación era a través de cartas, a través de una llamada telefónica en una cabina telefónica en el centro de la comunidad rural o en casa del pariente, o telegramas, etcétera. Y estas vinculaciones de la construcción social de la identidad nos llevó ahora a entender cómo regresan los viejos, ¿no? Porque decíamos, a ver, en el marcador sociocultural y demográfico, lo que nos decía la población envejeciente del oriente de Morelos es que regresaron las personas mayores tras 10, 20, inclusive 30 años de estadía en los Estados Unidos, y que dentro de su imaginario social, y aún y a pesar de que tenían la posibilidad de obtener la identidad norteamericana, ellos decidieron no trabajar en ese sentido, porque la ilusión era enviar dinero, lo que llamamos las remesas económicas, hacia el país destino.
Y entonces dentro de sus objetivos era mejorar económicamente su casa, la cuestión de la educación de los hijos, algún comercio, obtener algún recurso, un bien material que nosotros llamamos la masculinidad, la materialización de la masculinidad a través de ese bien económico, pero dentro de todo ese proceso no generaron remesas sociales, que es un concepto que estamos trabajando con Alejandra actualmente en un artículo de investigación, para entender que la remesa no solamente era económica, sino social, es decir, cómo tejieron, aún a la distancia, estas familias transnacionales, desde la proveeduría del hombre, la relación con sus hijos e hijas, porque cuando retornan, y ahí entra la parte metodológica, las experiencias, vivires y sentires del viejo envejecido en los Estados Unidos y que regresa a casa, trae devenires bien complejos. Por un lado, el no desarrollar remesas sociales implicó primero el rechazo de las familias a poder recibir a esta persona que después de muchos años estuvo en Estados Unidos. Es le llamamos el retorno de los viejos, es un artículo publicado con la UAM Xochimilco, en donde decían era el desconocido para la casa, porque se fue en una etapa joven, adulta, físicamente una apariencia distinta, pero regresa envejecido y que si hacíamos el cruce con la trayectoria de salud de enfermedad, está otro artículo que se llama cuerpos vividos y envejecidos en contexto de migración internacional, porque regresan con enfermedades discapacitantes, con enfermedades crónicas y sobre todo con una inseguridad social, económica, porque no tuvieron, por ejemplo, el tema de la seguridad no existió en sus vidas, los tipos de trabajos tan precarizados vulneró los cuerpos de estos hombres migrantes, y ahora el retorno en México pues implicó todavía mayor pobreza para ellos, la pérdida de estos de estas redes de cuidado, de estas redes de acompañamiento. Y la narrativa gerontológica lo que nos permitió primero fue invitarlos a participar, a que quisieran nombrar sus trayectorias. Por supuesto, hubo muchos no. Como decía Connie, era entrar a ese espacio sagrado a través del apoyo de lo que nosotras llamamos porteras o porteros, que son nuestro apoyo, ¿no? Y de informantes claves. Muchos dijeron que no. Pero los que dijeron que sí, las historias son realmente muy diversas y muy heterogéneas, porque por supuesto hay relatos muy a favor de lo que vivenciaron con la migración, pero relatos aún así muy tristes, porque por ejemplo hay un capítulo del libro que va a ser publicado en diciembre en la UNAM, que se llama ¿Ya para qué regresó ahora que ya nadie lo esperaba? Es un capítulo que cruzamos los relatos de las hijas y los hijos adultos sobre cuáles fueron sus sentires y experiencias de ese retorno del padre envejecido. Y nos encontramos con situaciones muy complejas con esto de las remesas sociales, porque decían, bueno, yo no conocí nunca a mi padre migró cuando yo tenía 3 años y regresó cuando yo tengo 33 años. Es un desconocido para mi familia. Y desde los propios relatos de los hombres situados ya desde la propia experiencia, ellos decían, no sirvió de nada el haberme ido tantos años y que dentro de mi imaginario creí que nunca mis hijos iban a crecer. Yo construí una casa idealizando que esa relación con mis hijos se mantendría hasta la fecha, pero ahora que regreso mis hijos ya no son esos niños, mi esposa ya no es esa mujer que yo conocí, mi comunidad, mis redes de apoyo han muerto porque mis afines en cuestión generacional murieron, ¿no? O migraron, etcétera. Y lo que nos invitó la narrativa gerontológica ya desde la práctica era poder colocar en el centro los relatos de estos hombres viejos, primero porque desde la gerontología crítica y ahora desde la gerontología feminista, las voces de los viejos y las viejas habían estado como apartadas, invisibilizadas en diferentes problemáticas sociales, ¿no? Segundo, fue poder ilustrar desde las propias experiencias narradas cuáles habían sido como todos estos entramados socioculturales, estructurales, en un fenómeno capitalista como ha sido la migración internacional y el retorno a una comunidad rural. Y tercero, cuáles son las prácticas que continúan emergiendo sobre la masculinidad en estos hombres viejos. Y una de las respuestas a las cuales nosotras hemos tratado de construir es, ¿y cómo envejecen los hombres? ¿Cómo es el proceso del envejecimiento de los hombres cruzado por la migración internacional, pero también sociocultural? Y nos encontramos, digo, si nosotros revisamos un estado del arte mucho más amplio sobre la construcción social de las identidades masculinas, nos quedamos en la categoría de edad adulta, pero no hay viejos y viejas en la vejez. Y entonces decimos, necesitamos avanzar al conocimiento crítico de la gerontología feminista y la gerontología crítica para entender cómo son los envejecimientos de los hombres.
cuáles son los aprendizajes de género que permanecen, se obvian o se transmiten aún generacionalmente, y cierro con ello, por esta generación y por las futuras. Porque para ellos, de alguna manera, son como estos espejos de estos hombres que ya envejecieron en la comunidad rural, pero que impactan de alguna manera en las otras generaciones de hombres y, por supuesto, hoy en día de mujeres, que deciden continuar con estos modelos heteronormativos del ser hombre y del ser hombre migrante. Con ello, Denise, no sé si comparto algo Sí, sobre... perfectamente. Muchísimas gracias, Angélica. Ujú. Alejandro Oconi. Sí, bueno, yo se me hacía una pregunta en torno a este concepto de exigibilidad y dar algún ejemplo, pues trato de hacerlo sin tomar mucho tiempo, ¿no? La idea de exigibilidad creo yo que es una cuestión central en investigación cualitativa en salud, porque en distintos ámbitos, como los que aquí ya se ha hablado, ya sea del envejecimiento, ya sea del trabajo en comunidades rurales, como mencionaba Connie, etcétera, pues nos encontramos frecuentemente que existen una infinidad de leyes, de convenciones internacionales. No sé si a ustedes les ha tocado en algún momento hacer esa revisión, se siente uno hasta aturdido por esa infinidad de lineamientos legales. Y nos encontramos cuando hacemos un trabajo en diálogo con las personas, con los sujetos, pues que esas leyes están muy bien escritas, pero que no aplican, que no se conocen, que no operan en la práctica. Y precisamente la noción de exigibilidad va en un sentido o contiende o busca contender con esa problemática. El terminar en dad, exigibilidad, como remite a una capacidad de los sujetos para exigir esos derechos. O sea, independientemente de que estén formulados o incluso en derechos que aún no están formulados en ninguna ley, puede existir o no capacidad para exigir esos derechos. Ajá, capacidad para hacerlos, para que se hagan, que se lleven a la práctica, ¿no? Esa capacidad se vincula a la lectura que las colectividades y las personas hacemos sobre nosotros mismos como sujetos de derecho, ¿no? Como estas personas que narraba Connie, que dicen, bueno, exigimos una vacuna para los perros y gatos, pero también una vacuna para nuestros niños, pero también tal cosa, ¿no? Estamos hablando de esos procesos. Y si quisiera dar brevemente un ejemplo de ello, no me voy a remitir a lo que hablé hace un momento de personas en pueblos originarios, me remito a otra experiencia que tuvimos, pero que nos es muy ilustrativa, por eso hago este giro, ¿no? Cuando se inicia con el programa Universidad Incluyente y Accesible en la UAM, pronto nos fuimos dando cuenta, o después de un tiempo, que había un ente que no conocíamos en ese momento, que era el movimiento de personas con discapacidad, ¿no? Y como buscábamos precisamente encontrar o vincularnos a este tipo de procesos de exigibilidad, nos acercamos a ellos, vimos que era un movimiento que tenía una presencia, que es un movimiento que tiene una presencia nacional, que se manifiesta en una marcha los días 3 de diciembre, que es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Nos vinculamos a ellos, les dijimos que queríamos hacer junto con ellos un encuentro sobre la accesibilidad de las personas con discapacidad a la universidad. Nos dijeron que sí, se fue pasando el tiempo, no se pudo concretar ese encuentro, pero nos dijeron, bueno, sí, eso lo tenemos que hacer en algún momento, pero lo que nos interesa es que participen ustedes como universidad en la marcha de las personas con discapacidad del 3 de diciembre de 2022, del año pasado, ¿sí? Lo hicimos y a partir de eso, bueno, con una metodología de la etnografía de la protesta, de la etnografía del espacio público, la lectura de Diana Taylor en torno al performance en el espacio urbano, etcétera. Y esto resultó precisamente en la posibilidad de vincularnos, nos ganamos, como diría Connie hace un momento, bueno, ahí lo que nosotros obtuvimos fue pues tener ese título de ser aliados o aliades ahora con la diversidad sexual de la que se habla, de ese movimiento, y a partir de ello poder hacer
un proceso muy importante de aprendizaje respecto de por qué usan el color amarillo fosforescente para visibilizarse, de por qué les interesa muchísimo hablar del ejercicio de la sexualidad de las personas con discapacidad, que es un ámbito heteronormado y de gran represión, por qué les interesa vincular discapacidad con género y otra serie de aprendizajes que fuimos viendo a partir de tener esa posibilidad de acercarnos a un proceso que estaba en marcha al cual nos convocaban, que no era inicialmente nuestra propuesta de investigación y que tenía esa característica tan importante que quiero señalar en este comentario, la posibilidad de vincularnos con un sujeto que va a las calles, que se las apropia, que expresa ahí su sentido público, de su sentido y de cómo debiera ser ese espacio público y de incidir en ese sentido, ¿sí? La marcha se hizo simultáneamente con otra marcha del Teletón, que tal vez hayan escuchado en otros países, que es una idea asistencial de la discapacidad, donde se presenta a niños con parálisis cerebral para provocar lástima y que dones dinero. Y sin embargo, esta marcha a la que nos estábamos vinculados tenía toda una idea de incidir en el espacio público. A eso nos referimos con exigibilidad y creo yo que es un elemento central también para repensar la investigación cualitativa crítica en salud. Muchas gracias, Alejandro. ¿Y Connie? Me cortas, Denise, por favor. ¿Sí? Me encanta oír lo que está platicando Angélica, a la que yo personalmente nunca había escuchado, pero me encanta escuchar todas estas preguntas sobre qué pasa con ese que regresa, ¿no? Cuando estamos en comunidades rurales, pues de ahí salen los migrantes y se vuelven los proveedores. Llega el dinero, pero luego llega el dueño del dinero, pero y ya sin dinero, ¿no? Entonces, bueno, no sé, pero no era ese el caso. ¿Cómo me preguntas, Denise, cómo se logra el acercamiento sin abordar a las comunidades, ¿no? Yo creo que nosotros siempre estamos interviniendo. Siempre estamos interviniendo. Mientras una acción sea programada, planificada desde una institución, llámese universidad, llámese como quieran, sí, es una intervención. Porque somos nosotros los que decimos, mira, allí hay algo que investigar. Sí, no nos invitan, no nos están invitando y nosotros vamos e interferimos. Entonces creo que es imposible para una persona, bueno, no imposible porque yo he hecho trabajo con mis vecinos, con mis vecinas sobre todo, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque tenemos problemas en común, problemas de lo que sea. Y es interesante porque yo creo que hay un problema en común, ¿sí? Pero a la final no es en común el problema, sino hay una bronca, hay dolores, ¿sí? Que parecen diferentes y a la final hay un enganche en el dolor, ¿no? Bueno, pero sí quisiera contar también de una experiencia de vacunación, pero al revés. En la universidad, aquí en la UAM y en todo México, cualquier profesionista para recibir su título tiene que hacer servicio social. Eso quiere decir que tiene que terminar su licenciatura y ya teniendo toda la capacitación técnica y de saberes, etcétera, tiene que ir a trabajar prestando un servicio y ahora es más difícil por la inseguridad que hay en el campo, pero la mayoría de nuestros estudiantes iban a comunidades rurales. Entonces, en este contexto, armamos un trabajo, nos preparamos con 2 pasantes, se les llaman a los estudiantes y a las estudiantes que trabajan en comunidad. Entonces, nos estuvimos preparando con 2 pasantes para llegar a una comunidad. Hicimos arreglos para que la jurisdicción no se metiera, que nos dejara trabajar y nada más proviera de cosas cuando las solicitamos y lo logramos porque la jefe jurisdiccional era una egresada de nuestra universidad. Entonces, ¿cómo son las credenciales, no?
cómo son todo el capital social, a veces es mucho más poderoso que el capital cultural, ¿sí? Pero entonces nosotros como universidad utilizamos nuestro capital social para poder crear ese espacio. ¿Sí? Por el otro lado, la comunidad en donde trabajamos, la comunidad en donde vivimos, ¿sí? Tenía una cooperativa de maquila. Se hacían mochilas para, ¿sí? Y se vendían. Entonces, esa organización de mochilera, de diseño, ese taller, a través de, no toda la comunidad formaba parte del taller, pero el taller era una cooperativa. Y las personas que trabajaban con el taller, las personas de fuera de la comunidad, los asesores que trabajaban con el taller, éramos muy conocidos. Entonces, nos acercamos a través del taller. Y al taller nos acercó estas personas ladinas. Ladino es el que viene de fuera, ¿sí? Estas personas ladinas que habían estado trabajando ahí durante mucho tiempo. Nosotros finalmente éramos ladinos llegando a esa comunidad. Entonces, cuando llegamos, pues llegaron los pasantes en servicio social. ¿Y llegaron los pasantes de qué? De medicina. Entonces, bueno, no, estábamos sellados, estigmatizados, ¿no? Con un sello que decía medicina, ¿no? Ok, no empezamos a hacer nada hasta que no hubo una asamblea, hasta que nos dieron la oportunidad de hablar en una asamblea comunitaria. Y en esa asamblea comunitaria dijimos, estamos a su disposición y venimos aquí a trabajar sobre sus problemas, pero nosotros no sabemos cuáles son sus problemas. Entonces, sí quisiéramos que si hay alguien aquí que quisiera trabajar con nosotros y formarse con nosotros como promotor de la salud comunitario, pues nos dijera para poder tener con quién hablar y con quién movernos, ¿no? Bueno, la asamblea en este momento decidió darnos casa, ¿sí? Bueno, un lugar en donde pudiéramos, un lugar en donde trabajar, no un centro de salud, sino era un lugar lo que era el centro del pueblo, ¿sí? Tenían unas casas en donde a veces los maestros se juntaban, etcétera, y casas que ahí caímos, ¿no? Y por el otro lado, sí, se juntaron estas personas. Platicamos con ellos, tuvimos un tiempo, sí, y les dijimos, bueno, ¿qué tema, qué cosa creen ustedes que es importante, que está pasando aquí, que la gente se siente que no puede con eso? Y pues claro, como éramos médicos, pues nos dijeron la tos, ¿sí? Vale, la tos, ok. Entonces trabajemos con la tos. Y nos pasamos un buen tiempo trabajando efectivamente alrededor de la tos, pero la importancia de esto es que bueno, ¿y qué es la tos? Entonces comenzaron a ver qué era la tos. Pues no sabemos, pues vayan a preguntar porque seguro aquí hay quien sepa qué es la tos. Y entonces comenzamos a hacer nuestros propios libros, los libros de los cuidadores que después se llamaron, en donde estábamos, por un lado, nos hacían preguntas y nosotros contestábamos como ladinos, ¿sí? Como gente de fuera. Pero era para proporcionar respuesta a lo que ellos estaban preguntando. Entonces, de esta manera, ellos fueron armando sus libros a mano, con sus propios dibujos, etcétera, y teníamos el apoyo de esquemas, de libros de neumología, ¿sí? Y entonces, empezamos a armar una biblioteca. En esa biblioteca estaba junto al libro de fisiología o lo que sea pulmonar, con el libro de tos escrito por la gente, ¿sí? Entonces aprendieron a revisar los índices, a usar los diccionarios para entender el idioma ladino, porque pues era un idioma extranjero, el de los libros, ¿no? Pero por el otro lado, el libro que valía era el que ellos estaban armando en la conjunción de saberes, ¿sí? No hay mucho tiempo, no cuento mucho más. Muchas gracias, Connie, pero el ejemplo No, es muy espérame, dignos. ya se me fue. A partir de eso armamos la biblioteca y yo tenía desde hace mucho tiempo la idea de la biblioteca
como, como la conjunción de saberes y el centro de trabajo para cualquier cosa, ¿sí? Entonces, a partir de allí, la biblioteca se convirtió en el centro. Llevamos microscopios a la biblioteca, se hicieron cirugías de perros, bueno, cualquier cantidad de cosas, pero también pasaron otras, como que comenzaron a hablar frente a los médicos, ¿sí? Se empezaron a demandar sus derechos en los hospitales municipales. Ya, me callo. Gracias. Muchas gracias por el ejemplo, es excelente ilustración. Aquí dice que hay una pregunta de Fernanda, pero yo no veo Fernanda en esta lista que tengo delante de mí. Ah, Está con Fernanda al lado de Connie, de acuerdo, Fernanda. Es una pregunta para Angélica. Hablaba sobre las condiciones, bueno, en el estudio de su tesis postdoctoral. Momento, te oímos mal, acércate al micrófono y Angélica, yo tengo que decir, nos había dicho que tiene que ir a trabajar y está en la calle, a camino del trabajo. Si él no es capaz de contestar ahora, os pongo en contacto por correo electrónico, ¿de acuerdo? Pero pregunta, por favor, Fernanda. Sí. Gracias. Hola a todos y a todas. Es para Angélica la pregunta. Hablaba sobre su tesis postdoctoral, sobre esta parte de los hombres viejos. Me gustaría saber, en cuanto al trabajo precarizado, si a partir de las experiencias encontró algunas problemáticas en el impacto en su salud. Hablaba que habían como significados homogenizados. No sé si pudiera compartir algo sobre eso. Muchas gracias. Angélica, ¿puedes contestar? Si no, os pongo en contacto por correo electrónico. Gracias. Sí, muchas gracias por la pregunta. Una disculpa, ya estoy aquí en la calle esperando mi transporte. Hay 3 artículos de investigación que justamente relato sobre esos efectos de los trabajos precarizados en los cuerpos de los hombres mayores, porque a través de las trayectorias, sobre todo la trayectoria laboral, migratoria que tuvieron los hombres al ser indocumentados, porque eso debe de precisar, ellos siempre se refirieron como indocumentados, ¿no? De hecho, desde su propia narrativa se autodenominaban ilegales, porque es una narrativa que ellos mismos se compraron, se autoadquirieron socioculturalmente en el contexto en donde vivieron. Pues los empleos a los cuales ellos, o más bien los trabajos a los cuales ellos podían acceder, eran trabajos sobre todo en términos de la albañilería, porque era lo que sabían hacer, y entonces eran contratados de manera, como podríamos decirlo así, a escondidas, lo voy a decir así, por sus propios empleadores, quienes les exigían elaborar ciertas cosas de las casas, etcétera, pero ponían en riesgo sus propias vidas. Entonces tengo algunos relatos, sobre todo relatado en el artículo de Cuerpos Vividos y Envejecidos en Hombres Mayores en un contexto de migración internacional, en donde detallo cuáles fueron los impactos de la salud. Primero, porque ellos mantenían como este ideal que trabajo desde Beno de Keiser hasta donde el cuerpo aguante, porque para ellos era tener que aguantar las largas jornadas de trabajo, que implicaba una mala alimentación, una mala hidratación, y para aguantar más era el uso de bebidas energizantes para poder superar tantas horas de trabajo, pero también la automedicación a ciertos malestares que el propio cuerpo les exigía y les gritaba. Y aquí me encontré con relatos sobre la vejez social, porque yo decía, bueno, ser viejo en términos cronológicos a partir de los 65 años y más, pero los hombres, para ellos ser viejo comenzaba desde que el cuerpo ya empezaba a tener como estas especificaciones de malestar física o inclusive de desgastes en la columna, en el corazón, por supuesto, y en toda esta parte articular del organismo para ellos, ¿no? Y entonces, dentro de estos escenarios de los cuerpos vividos y envejecidos, otro de los impactos también era la salud mental, porque para ellos había una serie de emociones vividas durante estos referentes en Estados Unidos, primero por la soledad que ellos decían vivir, por no estar cerca en casa y no tener como una fecha tentativa de retorno, porque su motor, su pensamiento era proveer y regresar cuando ellos hayan masculinizado la masculinidad, ese es el concepto con el que trabajé,
Y entonces ellos referían como a momentos de mayor tensión, de mayor frustración, inclusive de depresión, como en etapas importantes como eran las festividades por Navidad, por Año Nuevo, los cumpleaños de los hijos, la muerte de sus padres, las muertes de sus vecinos, de familiares, de hermanos, por ejemplo, y que ellos no podían regresar. Porque si ellos regresaban a México, implicaba ya no poder entrar otra vez a los Estados Unidos y quedarse en las condiciones en las cuales ellos habían salido. Y que para dentro del significado de la comunidad, el retorno de los viejos por una cuestión primera de deportación o porque no lograron la meta obtenida de la migración, para ellos era como un fracaso el no poder mostrar a terceras personas, familia, vecinos, colegas, compañeros, que habían logrado ser migrantes en Estados Unidos. Porque algo bien interesante de los escenarios rurales es la irrupción arquitectónica de los que sí migraron y de los que no migraron. Y entonces encontrábamos estas casas caracterizadas de Estados Unidos, casas de 2 pisos, con techo de 2 aguas, coloridas, grandes portones, etcétera. Esa era la materialización de la masculinidad. Versus los que no lo habían logrado, que mantenían estas casas de 1 piso, de adobe, que eran corrales todavía hechos de piedra, o eran casas en obra negras porque no habían logrado el objetivo. Y entonces para ello eso era un referente de salud mental porque no lo habían logrado. Y está el caso de otro artículo que justamente hablamos sobre los retornos de los viejos y de los invisibles que ellos mismos se invisibilizaron tras sus regresos, porque era una pena que otras personas les preguntaran el por qué no había logrado el sueño americano, ¿no? Entonces, dentro de estos 2 referentes yo podría dar respuesta a la pregunta, porque marcamos aspectos físicos, aspectos cognitivos y el tema de la salud mental, que es un eje transversal en los retornos de estas personas envejecidas. Muchas gracias, Angélica. Yo quiero preguntar a Susana. Susana, tenemos que ir cerrando, ¿verdad? Quiero saber si hay alguna pregunta más de algún otro participante. Sí, tenemos los últimos 15 minutos, pero bueno, si alguien en la sala quiere intervenir, está a tiempo. Bueno, si no hay otras intervenciones, entonces en este momento yo quiero aprovechar para agradecer a Connie, Alejandro y Angélica, que han preparado especialmente para nosotros del Congreso y todo el mundo que atiende al seminario Entre Tiempos, estas presentaciones tan elucidativas donde nosotros vemos cómo las prácticas, ¿no?, de investigación están pegadas a toda una manera de pensar, toda una manera de, toda una perspectiva de valores, de posicionalidad que les permite integrarlo todo en la producción de un conocimiento que sí quiere lograr cambio social. Entonces, es muy interesante ver cómo hay complejidad, ¿no?, en lo que vosotros proponen y cómo se rompen los patrones tradicionales de la investigación cualitativa en varios aspectos cuando uno intenta producir este conocimiento que es transformador. Y hay, claro, aquí elementos también sanadores, ¿no?, porque tú entiendes los mecanismos y por lo tanto puedes intentar hacer distinto a través de esta comprensión. Yo agradezco entonces a los 3 ponentes, quien Connie quiere hablar, quien se ha puesto muy de pie mucho más pronto hoy para estar con nosotros y presentar. Connie, dinos. Me encantaría oír a Carlos. Carlos, adelante. Tu micrófono. Activo. Bien. Bueno, en primer lugar, muchas gracias y comparto el placer y la alegría de este reencuentro con gentes y con personas a las que quiero y de las que no dejo de aprender. A partir de ahí, poco tengo que decir. Mis felicitaciones a las organizadoras del seminario y especialmente a las 2, a los 3 ponentes, ¿no? Creo que los 3 temas que se han tratado son de gran interés y de los cuales he tomado apuntes para seguir aprendiendo.
Me ha gustado mucho, porque yo comparto las inquietudes de las tres comunicaciones, de esa dificultad que supone en la práctica el llevar a cabo orientaciones epistemológicas y metodológicas que permitan, que posibiliten, que favorezcan la participación, la colaboración, esos vínculos que comentabais, ¿no? Entre investigadoras y participantes, y llevarlo a cabo de una manera que conlleve, como señaláis, mejoras perceptibles en las situaciones de partida de estas gentes, ¿no? Es decir, eso que comentaba Alejandro de exigibilidad, ¿no? Yo creo que eso es importante. Lo veo a la vez difícil porque entiendo que las circunstancias que suelen impedir y que suelen dificultar que esas reivindicaciones justas se lleven adelante van mucho más allá del propio contexto investigador. Pero me parece importante que desde la investigación contribuyamos a que las personas asuman, ¿no? ese papel activo en la reivindicación de sus derechos. Me parece muy interesante. Y me ha parecido también muy interesante ese enfoque, ese terreno de investigación acerca de la masculinidad en las personas mayores, ¿no? En el envejecimiento, quizás porque me pilla de lleno. Entonces, creo que ese es un terreno, como comentaba Alejandro, yo creo que especialmente inexplorado y especialmente importante, porque conlleva el cuestionamiento de valores, de normas, de esquemas de masculinidad patriarcal que, desde luego, en determinados sectores sociales están como más arraigados, pero que todos de alguna manera llevamos con nosotros, ¿no? Y que a la vez conlleva también una adecuación, un reto de crear y de configurar nuevas expectativas, ¿no? Para lo que son la vida de esos hombres, ¿no? De esos hombres, cuestionando, como os digo, muchas veces lo que ha sido su trayectoria, sus valores y sus referentes culturales pasados. En definitiva, muchas gracias de verdad por todo lo que habéis aportado y, como siempre, pues un placer estar con vosotros y dar la oportunidad, en este caso a mí, de seguir aprendiendo. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Carlos. Azucena. Bueno, pues yo creo que participamos todos del interés de este seminario, que desde ya también nos decimos que en breve, en cuanto pueda ser editado, será compartido en YouTube. Así que en breve haremos este esfuerzo para que la gente pueda visualizarlo cuando tenga interés. Sin duda, temas muy, muy, muy relevantes. El tema de pasar de informante a participante es un tema que está ahora mismo muy, muy en el candelero, ¿no? A partir también de todo el tema de ciencia abierta, y algo que en cualitativa había sido bueno, pues core o sustancial, ¿no? El propio trabajo metodológico, empieza a ser considerado en la ciencia abierta, y yo creo que por ahí hay también temas de reflexión largos que podremos encontrar en otros seminarios. Y yo creo que nada más, excepto que alguien quiera hacer alguna última intervención. Y en cualquier caso, pues esperamos que hayáis disfrutado, tanto los ponentes como desde luego los asistentes, que ha sido un placer para todos. Seguiremos organizando seminarios entre tiempos ya a partir de enero de 2024 y os iremos avisando de ellos. ¿Vale? Gracias. Gracias a todos.
Muchas gracias. Oh, gracias.